Buen día, mi nombre es Karen Dayana Villamizar Rodríguez. Mi pregunta es, ¿cuáles son las alteraciones a nivel de la voz que se presentan en pacientes positivos SARS-CoV-2 con antecedentes de intubación orotraqueal? Mi bitácora está conformada por resultados, análisis y discusión, conclusiones y bibliografía. Resultados. Inicialmente voy a dar una breve descripción de las bases de datos utilizadas para dar respuesta a la pregunta general y a las preguntas secundarias. A partir de la búsqueda realizada en las diferentes bases de datos se obtiene muy poca información que se relacione con el COVID-19, con alteraciones de la voz y de eglución. Por consiguiente, se busca variables dependientes sobre las diferentes alteraciones encontradas en la voz y en la eglución por intubación debido a la infección por coronavirus. En el flujograma se puede observar la distribución de los estudios encontrados de acuerdo con los criterios que se establecieron anteriormente en la metodología. En el flujograma se pueden evidenciar 4 fases. La primera, fase de identificación. Se realiza la búsqueda primarias en las bases de datos PubMed, Cielo, Scibit, Redalit. Dentro de las búsquedas secundarias, realicé búsqueda en Google Escolar. Fase de screening. La selección inicial de los artículos de la investigación estuvo marcada por la lectura preliminar de los títulos y posteriormente de los resúmenes, permitiendo la identificación de aquellos más relevantes dentro de la temática de investigación, enfatizada en la evaluación con un total de 10.036 artículos seleccionados y de igual forma se descartaron 9.976 artículos que estaban duplicados dentro de las bases de datos, que arrojó un total de 6.036 estudios. Fase de elegibilidad. En esta fase queda un total de 60 artículos, donde se realizó la selección de los artículos posterior a la lectura completa, así como la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión. Fase de incluidos. Se incluyeron un total de 25 artículos, los cuales dieron respuesta de forma directa a cada una de las preguntas planteadas. Para dar respuesta a mi pregunta de investigación, utilicé las siguientes palabras claves: voz, patología, infección por coronavirus, intubación, terapia del habla. Estas fueron buscadas tanto en el MESH como en el DESH. Las variables independiente y la variable dependiente se tuvieron en cuenta para el cruce de variables. La variable independiente está voz más infección por coronavirus, patología más voz más infección por coronavirus, intubación más voz más infección por coronavirus, fonoaudiología más intubación más voz más infección por coronavirus, patología más voz más infección por coronavirus, más intubación, alteración más voz más intubación. La variable dependiente es infección por coronavirus. Como pueden ver en el siguiente cuadro, se pueden evidenciar los datos encontrados en cada fase de la metodología PRISMA, donde en la fase de identificación con el cruce de las palabras claves, sin tener en cuenta los criterios de inclusión ni exclusión, se encontraron 270 artículos de la base de datos de PubMed, Cielo, Scibit, Google Académico, e evidenciando en la segunda fase de screening se realizó debido a una lectura de los artículos por su título, de los cuales nos sirvieron un 85 artículos de las mismas bases de datos. En la tercera etapa podemos evidenciar que por la lectura tanto de los títulos como de los resúmenes nos sirvieron 11 artículos de las mismas bases de datos. Posteriormente a la selección se realizó una clasificación de los artículos en donde se encontró un estudio de caso, uno estudio de casos y controles, uno estudio de metaanálisis, uno de revisión sistemática,
1 de estudios clínicos, 5 libros aleatorios, los cuales en la última fase se incluyeron un total de 10 artículos. Análisis y discusión. Para dar respuesta a mi pregunta de investigación se encontraron una serie de descripciones de los siguientes autores. Bordon en el 2019 nos dice que el incremento de disfonías en pacientes que han tenido COVID-19 son diversos debido a que el SARS ocasiona insuficiencia respiratoria, por lo cual se debe de intubar a la persona. La intubación conlleva la pérdida momentánea de la capacidad del habla y trastornos de la voz en un futuro. Cuando nos referimos a una intubación endotraqueal de largo plazo, puede haber consecuencias, como es la irritación glótica, desgarro traqueal, edema glótico e incluso parálisis de la cuerda vocal unilateral. Por todo ello, la persona puede proyectar una voz aérea causada por la parálisis o cierta ronquera causada por el edema. Para llegar a su voz original, comienza a forzar las cuerdas vocales y pasa de una disfonía funcional a una disfonía orgánica, que es más complicada para tratar. Las causas que llevan a esto son múltiples, incluyendo la inactividad prolongada del músculo orofaringio, lesión glótica, inflamación glótica, lesión en las cuerdas vocales, dolor cervical y pectoral, dolor laringio y disminución de la escala tonal. Celinia Marenbrand en el 2020 nos dice que la intubación orotraqueal puede causar trastornos de la voz y la deglución, evidenciando que claramente que la duración de la intubación, más de 48 horas, está asociada con la prevalencia y la gravedad de las lesiones laringias después de la extubación. Una alta incidencia de casos de insuficiencia fonatoria posintubación se producen luego de una intubación prolongada, pudiendo ocurrir solo o en combinación con otras lesiones laringias comunes. Otros factores de riesgo son la intubación de emergencia, el tamaño del tubo y la intubación. Cuando se realiza intubación, el tubo atraviesa el espacio laringio, separando las cuerdas vocales, y si esto se produce de forma prolongada, puede aparecer el riesgo de sufrir daños estructurales severos o también leves, de leves a severos. Por un lado, puede aparecer disfonía por disminución del tono o fuerza de las estructuras implicadas en el mecanismo fonatorio. Una intubación prolongada hace que el tono muscular disminuya y una persona refleja una voz soplada y débil. Por otro lado, puede encontrar parálisis de las cuerdas vocales debido a una lesión en el nervio recurrente producido en el proceso de intubación o extubación. En este caso se podrá observar una voz ronca. Con mucho aire, la voz puede verse afectada por la disminución de la capacidad respiratoria, que es uno de los síntomas principales del COVID-19. Valeria Bondarenko, en el 2020, hace referencia que el proceso respiratorio se ve alterado. La voz también, por lo tanto, lo estará, ya que en las líneas generales la voz es el aire exhalado que pasa por diversos resonadores que hacen que se produzca la fonación. Cuando existe problemas respiratorios, es normal que las personas presenten mucha tos prolongada, que abusa de la fuerza muscular, estructuras y de las estructuras implicadas en la fonación. Durante la tos, las cuerdas vocales se unen de forma brusca para expulsar el aire. Al sufrir esos constantes golpes en las cuerdas vocales puede aparecer lesiones orgánicas que posteriormente se convertirán causantes de una disfonía. Adrián Castillo y otros nos afirman que cuando se tiene COVID-19 es probable que se experimenten ataques de tos excesivos y prolongados. La tos
une con fuerza los pliegues vocales para permitir una fuerte expulsión del aire, limpiando cualquier mucosidad de los pulmones y la garganta. Este nivel de tos da a las cuerdas vocales un gran golpe. En consecuencia puede hincharse o inflamarse. Cuando las cuerdas vocales se hinchan e inflaman, se vuelven rígidas y menos flexibles. Esto significa que no puede vibrar libremente, por lo que el sonido de la voz cambia, convirtiéndose a menudo en más áspero y profundo, y posiblemente no más que un susurro. Puede que este estado, según la investigación realizada por estos autores, de igual forma, se evidencia que la intubación es un proceso fundamental en la enfermedad en el caso de que se llevan gravemente afectados los pulmones, pero puede conllevar a heridas laringeas, traqueales, que aunque sean reversibles, es mejor tratar con un profesional, en este caso, pues con un fonoaudiólogo. Esto lo dice Marco en el 2019. Conclusiones. Por consiguiente, la eufonía y afonía post-extubación se asocia de modo significativo y de manera independiente con mayor incidencia, neumonía, reintubación y mortalidad debido a las infecciones por coronavirus, ocasionando inactividad prolongada de los músculos orofaringeos que se encuentran en la parte más posterior de la boca, lesión glótica, inflamación glótica, lesión en las cuerdas vocales. De igual manera, la eufonía es una dificultad importante dentro de los pacientes críticos a causa del COVID-19, tanto por su morbilidad dentro de las instalaciones de cuidado crítico, como por las posibles comorbilidades en pacientes con esa afección, siendo estos expuestos a infecciones respiratorias, pérdida de la voz, dolor, fatiga, ronquera e incomodidad y dificultad para hablar, entre otras. De igual forma, se logra evidenciar que en las bases de datos que más información se encontró fue Google Escolar, seguido de Scikit y PubMed. Finalmente, según la recolección de datos, denota que hay una poca información sobre las alteraciones de la voz que se presentan en pacientes positivos SARS-CoV-2 con antecedentes de intubación orotraqueal. Debido a este, que es un tema nuevo, por tal razón se recomienda seguir la investigación sobre dicho asunto, ya que es una de suma importancia, teniendo en cuenta que esta infección puede provocar diferentes patologías, afectando así a las personas. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.